miércoles el Servicio de Rentas Internas comenzó a recibir los ingresos que fueron descontados de los sueldos de enero, de quienes pagarán más impuesto a la renta. La entidad aún no puede definir cuánto ha recaudado, pues el dinero seguirá ingresando a lo largo de febrero hasta el 10 de marzo. Pero incluso sin estos recursos, el fisco en recaudación por primera vez supera ingresos prepandemia. Los tributaristas siguen creyendo que aunque tener más ingresos es importante para el país, la clase media en relación de dependencia es la más afectada, como siempre. Que todos contribuyamos en este país en función de lo que ganamos, ni más ni menos, pero ampliarla. El presidente, en cambio, defiende su decisión. A nadie le gusta pagar impuestos. El SRI está trabajando precisamente con mucho esfuerzo y con mucho ahínco a cobrar a aquellas empresas y a aquellas personas que no pagan impuestos teniendo negocios prósperos en el Ecuador. Pero en esta discusión financiera que se ve como buena noticia en el gobierno, entra también la posible consecuencia política que puede tener si los ciudadanos no ven reflejado en obras o servicios sus recursos. Si estoy pagando más impuestos, lo menos que espero son mejores servicios en beneficio de la ciudadanía. En enero del 2022, el Servicio de Rentas Internas recaudó 1.556 millones de dólares. Esto representa un aumento del 19% frente al 2021. Y por primera vez superamos la recaudación prepandemia. Y en febrero subirá aún más la recaudación por el impuesto a la renta. Y en marzo todavía más. Que este gobierno demuestre que hubo un plan, que este gobierno demuestre que está implementando acciones y que todas ellas, insisto, estén en sintonía con el sentir de los ecuatorianos. Además, hay que sumarle los ingresos por el incremento del precio del barril de petróleo. Esto significaría 700 millones más de ingresos que el año pasado. El tema es, el presidente decidirá reducir el déficit, es decir, tomar estos recursos para cubrir parte de lo que tenía previsto prestar y achicar la deuda. O mirar que los ciudadanos no tienen medicinas, los niños escuelas y que la ausencia de su frente social se traduce en inseguridad en las calles. Profundizan los problemas en la izquierda democrática y por esa razón varios de sus legisladores están pensando en desafiliarse de la organización política. Varios compañeros, varias compañeras que están molestas. Tengo entendido que también una de las presidentas de nuestra organización de la provincia de Chimborazo ha sido también bloqueada por parte en las redes sociales por parte del señor Javier Herbas. Por su lado, Yesenia Guamaní dice que desafiliarse es una decisión personal. Se respeta la diversidad de posiciones, pero siempre y cuando también sean con respeto y con altura. Cuando existe una imposición y existen faltas de respeto, yo creo que ahí la decisión es más bien personal. Además, sostiene que el aborto por violación es la razón por la cual se han generado estas fricciones y que 11 de los 15 miembros están bajo la línea del diálogo. Si hay legisladores que no están en esa línea, pues es decisión de cada uno. Mientras tanto, los legisladores que están optando por una desafiliación sostienen que crearán un bloque y para eso ya se han generado acercamientos con otras bancadas. Hemos conversado con varios asambleístas de varias bancadas y esto se hace a través del diálogo. Sin embargo, tras la presentación del juicio político contra el Consejo de Participación, se ha generado una nueva mayoría, UNES, Pachacutic y el Partido Social Cristiano. Esta misma mayoría está constituida para garantizar que no haya deshonestidad en las otras instituciones del Estado y que se fiscalice todo lo que tiene que fiscalizarse, empezando por la misma Asamblea Nacional. Pero esto, dice el oficialismo, no es una sorpresa, pues en este periodo se han manejado con mayorías móviles. Que sea una nueva mayoría o no, o sea lo que hoy está constituido, empiece a avanzar en los proyectos de ley en materia de seguridad y empiece a avanzar en los proyectos de ley en materia económica. Sobre todo cuando se anuncia la llegada de un proyecto económico urgente a la Asamblea la próxima semana. Tras el pico de contagios generados en las reuniones sociales y familiares de fin de año, la situación epidemiológica de Quito ha descendido considerablemente y esto llevó al COE Metropolitano a flexibilizar las restricciones con el cambio de semáforo. Aumenta el número de porcentaje en los aforos, es decir, hay una posibilidad de que tanto establecimientos, restaurantes, como incluso espectáculos públicos puedan aumentar el número de aforos.
La cantidad precisa va a depender de lo que establece la resolución 040. En muchos de ellos es 50, 65, 75%. Y esto también tiene que ver con los análisis del Ministerio de Salud y del COE Nacional respecto del predominio de la variante Omicron en el país, pues apenas un 2% de los casos corresponde a la variante Delta. Es una buena noticia en todas las desgracias que vivimos, pero los números que la Secretaría de Salud nos ha planteado es que hay una disminución en el índice de contagios, hay una mejor respuesta hospitalaria y por consiguiente podemos pasar de nivel amarillo, de nivel naranja a nivel amarillo. El COE Metropolitano también se pronunció respecto de los damnificados de la Comuna y la Gasca que fueron víctimas del aluvión a 10 días del siniestro. Decidió canalizar la ayuda pública y privada a través de la Secretaría de Inclusión, mientras se busca paralelamente los sitios para ofrecer viviendas a las 9 familias que perdieron su casa. Eso estamos definiendo porque tenemos que hacer procesos de expropiación, pero además tenemos que hacer un proceso de socialización con esas familias para darles oportunidades, puesto que es necesario tener siempre el consentimiento a qué zona les gustaría o lugar les gustaría reubicarse. El COE Metropolitano resolvió también garantizar la seguridad, especialmente en la noche y la madrugada, en el sector con presencia de la fuerza pública. La presión sigue apretando los bolsillos. Los precios continúan en aumento a niveles que no se veían desde inicios de los 80. Superando las expectativas, la inflación en enero se ubicó en 0.6%, lo que significa un acumulado del 7.5% anual. Los alimentos, especialmente los productos animales, son las compras esenciales donde este incremento récord se siente más. Estamos experimentando la inflación, los precios más elevados en los últimos 40 años. Por eso hemos tenido que en solamente los últimos 12 meses el precio de la carne se ha incrementado en más de 21%. Pero el mayor golpe sin duda es el de los combustibles. Y es que enero cerró con el galón a $3.4 en promedio a nivel nacional, $1 más de lo que costaba hace un año. Normalmente lo llenaría como quizás a $80, $90. Y antes, la verdad, como con 50. Si la gasolina no sube más, yo creo que estuviéramos ya, estamos como muy apenas tratando de sobrevivir. Una realidad que incrementa la presión también sobre la Casa Blanca, que sin embargo confía en que la inflación pueda disminuir o moderarse durante este año, algo que requerirá de acciones contundentes por parte de la Reserva Federal, que ya se prepara para enfrentar el alza de precios, aumentando las tasas de interés. No pude ir a trabajar y tuve que quedarme en la casa por 10 días. El virus tampoco dejó trabajar a Perla. Se contagiaron todos en casa y se desplomó la economía familiar. Yo trabajé 2 días en esa quincena nada más y fueron lo que me pagaron. $230 fue lo único que yo agarré de mi cheque. Buscando proteger a estos trabajadores, el gobernador de California firmó una medida que obliga a los negocios con 26 o más empleados a pagar hasta 2 semanas de licencia médica a quienes se contagien con COVID o tengan que cuidar a un familiar contagiado. Nadie debería de tener la opción de trabajar enfermo o perder la oportunidad de ingresos. La primera semana no es necesario demostrar el contagio, pero la segunda debe estar respaldada por una prueba positiva. La medida es retroactiva desde el 1 de enero de este año y vence el 30 de septiembre, por lo que los empleadores tendrán que reembolsar el sueldo no pagado a quienes tuvieron que ausentarse. El gobierno estatal estará proveyendo ayuda económica, créditos tributarios, entre otros beneficios para apoyar a los negocios en cumplir esta política y proteger a sus empleados. Lo que no queremos que ese trabajador haga es que vaya a trabajar por falta de poder pagar sus biles y puede infectar a más gente. Quienes se oponen alegan que es el gobierno federal quien debe asumir la responsabilidad económica por esta licencia, pero el estado de California dispone de unos $6,000 millones para costearla. Podemos tener la tranquilidad y saber que podemos quedarnos en casa sin perder salario.